Bienvenidos a esta gran oportunidad de hacer preguntas del hermano Steve Veazey. Tienen esta oportunidad porque personas de todas partes del mundo, hay 924 conexiones en 12 países, se han reunido aquí en el templo para hablar con el presidente Veazey y están basados en las palabras de consejo. Esta es la primera de 5 transmisiones interactivas en francés, español y inglés. Se me han dicho que por favor hable más lento porque hablo muy rápido. Este es un nuevo formato para el presidente para permitir que el templo se aviva en diferente manera para que todas las personas alrededor del mundo puedan reunirse a hablar sobre qué son las cosas que importan más. Y las preguntas que vamos a recibir son sobre estas últimas palabras de los primeros 6 párrafos. Y al hacer las preguntas, yo voy a usar la tableta para hacérselas al presidente Veazey. ¿Está listo, presidente? Estoy listo, pero quisiera hacer algunos comentarios antes de comenzar con las preguntas. La primera es una corrección, que la organización que vamos a estar reuniéndonos en Israel y Palestina es Iglesias para la Paz del Medio Oriente. Es Iglesias, no Cristianos para Paz del Medio Oriente. Son iglesias. Y segundo, quiero reconocer que hoy es el 6 de abril 2014, 184 años desde la fundación de la iglesia. Yo creo que es que necesitamos reconocerlo. Gracias, sí. Y por medio de las palabras del consejo, personas pudieron mandar preguntas y si no lo han hecho ya, por favor háganlo por correo electrónico, Twitter y Facebook. Primero viene de Jeff, que me envió por correo electrónico. Tú puedes resumir en una oración. ¿Qué es tu oración? Dice, wow, en una oración. Para resumir en una oración, yo creo que yo diría que misión fiel surge de encuentros continuos por las prácticas espirituales que cambian la manera que nos vemos a nosotros, a otros y al mundo, y que nos causa a actuar en maneras que están alineadas con la verdad, voluntad de Dios. Así lo resumiría. Hay muchos comentarios ahí, pero así lo resumiera yo. Nuestra segunda pregunta viene de Liz y lo mandó por Twitter. Dice, ¿cuál es el estatus financiero de la iglesia y qué necesidades de diezmos? Se me mueve la tableta, perdón. Vamos a comenzar la pregunta una vez. Hace la pregunta, ¿cuál es el estatus de la iglesia y qué necesidades diezmos necesita que tener para que el alcance a las personas pueda llevar su potencial plena? Cuando hablamos de esto, que es muchas dimensiones, tiene diferentes aspectos. Fundamentalmente tenemos principios financieros que nos guían en manejar nuestras finanzas de la iglesia de acuerdo con sabiduría, el ver hacia el futuro, y estos principios nos mantienen en involucrarnos en proyecciones de ingresos que no podemos sostener sobre un tiempo
Así que vemos estas tendencias muy cercanamente. Actualmente el estado de la Iglesia es bueno porque hemos estado aplicando esos principios financieros de sabiduría, prudencia, ver hacia adelante, buena planeación y disciplina en cuanto se hacen las decisiones. Ahora, las tendencias del diezmo no están realizando las proyecciones que tenemos para el año fiscal 2014. Y así que usando nuestros principios que nos llama ser sabios, hemos tenido que mover a un presupuesto de manejo. Y eso es porque tenemos $900,000 y al ver el próximo presupuesto del año fiscal 2015, vamos a seguir viendo estas tendencias. Ahora, es mi expectativa al hablar con personas que la Iglesia va a responder a la visión para misión que está ante la Iglesia ahora, de la cual estamos hablando, y al ver esos ingresos de diezmos y cambian y el apoyo incrementa, vamos a financiar ministerios que enfocan en la revitalización de congregaciones en los Estados Unidos y Canadá y otras naciones occidentales. Vamos a establecer la iglesia en algunas nuevas naciones que esta misma tarde o noche están pidiendo que la iglesia esté presente para venir a compartir. Pero no podemos ir y no podemos sostener el trabajo allí. Y queremos desarrollar nuevos ministerios que responden a los desafíos culturales. Como dije en el discurso, queremos responder efectivamente en estos lugares y vamos a continuar de desarrollar el templo como un ministerio, como un centro global de paz y renovación espiritual. Y si podemos, y yo sé que la iglesia vamos a responder, vamos a expandir dramáticamente nuestras comunicaciones por medio de video y fuentes multimedios que asegurar efectivo comunicaciones que todos los miembros y los amigos de la iglesia van a estar involucrados. Pero mi preocupación principal es que el número de personas, miembros y nuevos discípulos que quizás no están experimentando el pleno gozo y lo que quiere decir el Evangelio, que quiere decir comprensión en hacer conexiones de cuidado entre recibir la gracia y generosidad de Dios, dando de acuerdo a cómo hemos recibido y hemos experimentado el gozo de apoyar los ministerios de la iglesia por medio de nuestra propia generosidad, nuestra mayordomía, manejar nuestras vidas para incrementar nuestra capacidad de dar y cómo todo eso está enlazado por la habilidad de la iglesia poder distribuir eso en todo el mundo. No lo puedes separar y personalmente yo considero un diezmo total siendo diezmo local y también los ministerios mundial de la iglesia. Dos juntos. Voy a estar hablando más sobre esto más directamente con la iglesia. Así que es una larga contestación, es una pregunta complicada, pero espero que he podido responder a la pregunta. Aquí hay una pregunta de Dave sobre la conferencia mundial. Está preguntando que si esas palabras de consejo estarán consideradas para doctrinas y pactos en la siguiente conferencia mundial. Sí, gracias por eso. Déjeme compartir y al continuar yo reflejar en estas palabras de consejos, igual que la iglesia, yo he recibido más confirmación que las palabras de consejo deben de ser presentadas a la conferencia de 2016 en su forma final, y digo eso porque dije en la conferencia de 2013
voy a permitir oportunidad para más consejo puede venir adicional a la iglesia, caminar y entender estas palabras de consejo. Y quiero dar esa oportunidad y dejarla abierta para mí y la iglesia. Y así que si en algún tiempo en el futuro, cuando yo crea que sea apropiado, palabras de consejo van a ser presentadas a la iglesia para la conferencia mundial, para ser considerada para entrar al Doctrinas y Pactos. Y déjeme tomar esta oportunidad que la conferencia mundial 2016 va a ser en junio, el 4 de junio al 11 del 2016. Y quisiera invitar a todos que lo marquen en su calendario ahora. Estamos anticipando de implementar el sentido común y principios y pasos que experimentamos en las últimas conferencias y en algunas conferencias nacionales. Y para hacer esto efectivamente, podemos ayudar a las jurisdicciones en procesar resoluciones y legislaciones que deben de ser consideradas para la Iglesia Mundial, Conferencia Mundial, y que las envíen para el día 30 de mayo 2015, el 30 de mayo 2015 para enviar, para asegurar la mejor traducciones, que todos los centros de misión tendrán la oportunidad de discutir las propuestas y comenzar el proceso del consentimiento mutuo común y tener ese proceso de consentimiento común para que si la iglesia aprueba de tomar esos pasos. Ahora, fechas finales oficiales para resoluciones o propuestas para ser sometida es febrero 5, 2016. La legislación entra para ese día, va a ser incluida, pero sería mucho mejor para la iglesia tener legislación entrar más temprano, tan temprano como 30 de mayo 2015. Quería decir eso para que ustedes supieran de esto. Hay una pregunta sobre el párrafo 2. Pregunta que si encontramos ejemplos que constituye el presencia, la naturaleza, voluntad de Dios. Me gusta de ejemplos de ahora mismo, porque la vida y ministerio y muerte de Jesucristo es la más expresión de realidad de la mente, voluntad y propósito de Dios. Así es de que nosotros como discípulos en la iglesia somos llamados a siempre estar profundizando en quién era Jesucristo y reflejar en su vida y ministerio y la esperanza, el poder de la resurrección y encarnarlo entonces en nuestras vidas y reflejando eso en nuestras vidas y relaciones y nuestras congregaciones, y luego nosotros nos convertimos en la más expresión tangible y real de la mente, voluntad y propósito de Dios. De eso se trata todo, de eso hablamos. Aquí hay una pregunta similar de Polinesia Francesa. Explica más sobre lo que estar emergidos en Dios. Estar emergidos en Dios es participar regularmente, diariamente, varias veces al día, en prácticas probadas espirituales que nos llamen a estar más y más profundamente en el amor de Dios y el Espíritu de Dios. Y cuando estamos emergidos y todo envuelto por ese amor y ese Espíritu, nuestro discipulado se vuelve
un gozo, se vuelve en un rebosar de espíritu, y como congregaciones nos encontramos más plenamente alineados con la verdadera voluntad y propósitos de Dios por medio de Jesucristo. Así sí que de estar más plenamente emergidos es de estar más plenamente envuelto y involucrado y arraigado y profundizar al amor de Dios y la voluntad de Dios por las prácticas espirituales que han sido probadas. Dos han mandado, quieren unos ejemplos específicos de programas innovadoras que ejemplifican quiénes somos en misión. Una de las cosas que diría sobre esto es que mensualmente, cuando tenemos Heraldo, mensualmente tenemos historias y testimonios en el Herald que están organizados bajo las iniciativas de misión. Y solo ayer estaba viendo el tomo de abril y estaba asombrado cuántos testimonios que sí ejemplifican nuestras prioridades y cómo congregaciones están implementando las iniciativas de misión, siendo en maneras íntegras, holísticas, y también en la página web. Diariamente pueden leer historias, ver fotos, a veces hay videos, y pronto vamos a tener una página web actualizada que tendrá mucho más aún de videos, de historias de videos, para que disfrute la iglesia y que pueda aprender de ellos. Van a ser transmitidos y vamos a compartir estos testimonios en el futuro, y eso es lo que yo alzaría, que tenemos fuentes múltiples para dar testimonios, historias que demuestran nuestras prioridades y cómo grupos y congregaciones están holísticamente implementando todas las iniciativas de misión, y el gozo y renovación y empoderación que están ayudando a hacer esto. Y eso es lo que yo diría. Somos llamados, dice Mark, para ser un pueblo profético que necesita un coraje grande, que cambiar tendencias políticas y de audazmente seguir a ver la visión de Dios en nuestros corazones. La pregunta es cómo individualmente y colectivamente entrar en ese coraje, ser proféticos, enfrentando nuestros temores. ¡Wow! Esa es una gran pregunta. Cuando pienso del coraje profético, la primera respuesta que me viene a mente es que esa es nuestra herencia. Nosotros nos paramos sobre los hombros de cristianos que enfrentaron persecución y a tratar de emular el coraje profético de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra comunidad es un resultado de la jornada de miembros tempranos y después del movimiento de restauración, que tuvieron tremenda coraje de profético, y de vez en cuando se levantaban y iban hacia adelante, hacia el futuro que Dios lo estaba llamando. Y esa es nuestra herencia. Nuestra historia debe moldearnos para nosotros tener ese coraje, esa valentía. También estoy pensando sobre la esperanza de la resurrección. En unas cuantas semanas vamos a celebrar la resurrección de Jesucristo una vez más, y esa esperanza que viene en contra cualquier otras fuerzas de oscuridad que quizás está en el mundo.
coraje profético viene de experimentar más profundamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro confort, el que viene con poder y que nos ayuda como discípulos para enfrentar los desafíos y problemas que están ante nosotros como discípulos. Personalmente, lo que viene a mi mente es las numerosas veces que mi mamá me dijo que yo fui nombrado Stephen por Esteban en la Biblia, y cuando leí la historia, y Esteban fue apedreado hasta la muerte porque él no daba su espalda a lo profético de ser de Jesucristo. Y el coraje viene de nuestra fe, y el coraje viene por medio del Espíritu Santo, y lo hacemos. Todavía la gente tira piedras, pero esas heridas son heridas sagradas y nos acercan más y más a nuestra causa. Este es de Joel. ¿Cuáles son algunas maneras para dar conciencia a nuestras congregaciones a estos principios duraderos? Espero por involucrar en estos discursos a la iglesia que vamos a expandir el entendimiento y perspicacias en cómo implementar las iniciativas de misión en nuestras vidas y congregaciones y en toda la iglesia entera. Déjeme decir que los principios duraderos describen quiénes somos, quién Dios nos ha creado ser. Las iniciativas de misión describen en qué estamos haciendo en una base de prioridad, por quién somos, y trabajar en ese entendimiento. El permanecer en la palabra, estudiando la Escritura, nos ayudará a comprender que los principios duraderos y las iniciativas de misión no solamente son declaraciones que salieron de la esencia y el corazón de Dios y la visión de Dios, el llamamiento que Él tiene para nosotros para ser estas personas. Pasando mucho tiempo en Lucas 14, 16 a 21, donde Jesús proclama su misión en la sinagoga en Nazaret, que individuos y congregación debemos estar siempre en diálogo con ese pasaje de Escritura, porque nos ayuda a entender lo que realmente es importante y lo que importa a Dios y a Jesucristo, y nos va a dirigir a nuestras iniciativas de misión por ese pasaje de Escritura. He viajado en algunas congregaciones donde hay muchas expresiones bellas, artísticas, con pinturas y banderas en todo el mundo, en todo el lenguaje. Siempre refuerza el concepto. Debemos de ser nuestra planeación, nuestro presupuesto alrededor de las iniciativas de misión. Discípulos y miembros del sacerdocio deben estar enfocando su ministerio para apoyar las iniciativas de misión. Así de que cada aspecto de lo que hacemos, y al hacer esto en fe, comenzaremos a tener el tipo de experiencias espirituales que confirman que estamos en el camino correcto, que sí nos estamos involucrando en lo que es más importante. Una pregunta de Twitter. ¿Puedes elaborar entre la relación en misión y la formación espiritual? Es uno y es el mismo que el otro, y espero que la esencia, que lo que en esta particular reflexión, en estos 6 párrafos, a veces vemos las iniciativas de misión y decimos, ay, aquí está otro programa, tareas, y que debemos de hacer con otras actividades. Y tenemos que tomar un paso atrás y comprender que si
estamos encontrándonos con el Espíritu de Dios por medio de prácticas espirituales regulares como individuos y congregaciones y grupos de discípulos. Las iniciativas de misión es lo que naturalmente va a fluir de nuestros corazones. No será tareas que vamos a hacer. Va a ser el resultado de nuestro crecimiento y con Dios cuando pasamos tiempo. Y si tenemos tiempo para buscarlo, invitar personas a Cristo, trabajando para terminar con el sufrimiento, entrar en relaciones, eso nos va a transformar a nosotros espiritualmente. No lo que nosotros hacemos para el mundo, es cómo nosotros nos involucramos en el ministerio de Cristo, enviados por el Espíritu Santo, experimentando por lo que realmente vamos a ayudar a otros y en cual todos también somos transformados. Es todo uno y igual, no tiene que ser uno o el otro, es igual, todo es lo mismo. Jennifer dice, cuando hablas de invitar personas a Cristo, algunos miembros quieren saber cuál es nuestro mensaje. ¿Puedes proveer una clara declaración de que es sí? Nuestro mensaje es sobre Jesucristo. Nuestro mensaje puesto en una oración realmente es una invitación, es la oportunidad de experimentar el Cristo viviente y restaurador en comunidad sagrada que está devota a la entera misión de Jesucristo, no solo unas partes particulares, pero toda la misión de Jesucristo. Si quieren ir más allá de esto, que de tener más contenido, y yo diría esto, se trata del poder del Evangelio, de traer la esperanza y la promesa de salvación a plena expresión en todas sus dimensiones. Así es de que se trata de la salvación personal y eso es mi aseguranza personal de mi bienestar que está en el amor pleno eterno de Dios en esta vida y en la vida que vendrá. Pero no solamente es la salvación personal, también es lo que nosotros llamaríamos salvación social y relacional, y ahí es donde el Evangelio, donde nos llama a tener una reconciliación personal y resolución de conflictos no saludables y no en abusos de otras personas y terminar con la guerra y si vemos que ver siempre la causa de Sion y la esperanza de Sion es parte de nuestra salvación. Y aunque es parte de los primeros dos, para enfatizar, también voy a decir que es la salvación del entorno, porque todo es creado por Dios, todo es sagrado y el Evangelio nos llama de trabajar para terminar los abusos de nuestra tierra y su atmósfera y luego sanar la tierra y la atmósfera para que florezca vida. Y no podemos estar en un lugar que es tóxico, pero es que florezca la vida, así que el Evangelio, como nosotros lo entendemos en su integridad, la plenitud del Evangelio es salvación personal para toda la creación, para relaciones y eso iguala Shalom y eso iguala el reino de Dios que viene en su plenitud. Nuestro mensaje es un mensaje de integridad,
Es una visión muy grande y no nos vamos a quedar estancados queriendo quedar nomás en salvación personal o otro de ellos. Todos esos juntos, esa es nuestra visión. Empoderar el poder del Evangelio de traer testimonio y invitación a la oportunidad de tener gozo espiritual, individual, personal y en creación, de tener este sentido de salvación. Todo está ahí en Comunidad de Cristo, sacramentos, de escrituras, y la Iglesia presenta todas esas posibilidades. Nuestros traductores nos han ayudado. De Gustavo de Chile, su pregunta es, ¿qué necesitamos hacer para llevarnos a acciones audaces en misión? Esa es una muy buena pregunta, perdón, no capté todo. ¿Cómo nos movemos de hablar a andar el camino, a hacer? Yo he visto lo que realmente creo cuando veo lo que hago, no lo que digo. Yo creo que la pregunta está en esta pregunta primero. Profundizar más en nuestros encuentros con Dios, asegurarnos que no estamos respondiendo nomás de intenciones buenas, pero que estamos respondiendo surgiendo de un claro sentir de sentir el Espíritu de Dios y luego encarnar esas iniciativas de misión, encarnarlas en nuestras propias vidas, y hacemos esto con otros discípulos y luego como grupos y comunidades de discípulos. Nadie puede hacer la misión solos, somos llamados a comunidades de misión. Salimos al mundo con valentía y audazmente y sin violencia para expresar la misión profética y el llamado de la Iglesia de presentar o representar todos los aspectos de Jesucristo por medio de evangelismo, ministerios compasivos para todas las personas y los ministerios que construyen, se expanden de hacer justicia y paz. Dios es justo, Dios es paz. ¿Cómo está la Iglesia en cuanto a apoyando la implementación y crecimiento de la misión? Primeramente, me gustaría levantar lo que es muy positivo. Hay congregaciones por todo el mundo en estas que están respondiendo a su llamado a misión de todo corazón y con generosidad que está rebosando. Y eso me inspira y eso es muy bueno. Hay congregaciones. Acabo de recibir noticia de una congregación muy pequeña que está preparando para celebrar el bautismo y confirmación de 8 nuevos miembros y se sienten tan animados, y ese es un ejemplo de lo que ocurre cuando nos enfocamos claramente en la misión de Jesucristo y el Espíritu de Cristo en relación a eso, en esa misión. Pero también quiero levantar la congregación de Fresno, California, y espero que ellos estén viendo. Ellos recibieron de la generosidad de miembros un legado para su congregación sin haber pedido o animados. Ellos decidieron compartir una porción de esos. La respuesta generosa para dar ese diezmo a la Iglesia mundial, también parte de ese legado. Y todos estamos compartiendo en ese gozo del espíritu de generosidad.
y que la generosidad nace más generosidad. Ahora mismo nuestro apoyo de diezmos no está reuniendo las necesidades y no podemos hacer todos los ministerios que tenemos en mente. Y tenemos que hacerlo en diferente nivel, pero anticipo el futuro. Estoy muy confiado de que la iglesia va a reconocer la importancia no de sostener nuestra misión, pero crecerla, porque queremos que eso ocurra, revitalizar las congregaciones en el mundo occidental y plantar iglesias en nuevas naciones que nos están esperando para venir y expandir nuestras comunicaciones para estar conectándonos con nuevas personas donde quiera que se encuentren y usando, y estoy confiado de que la iglesia va a responder para comunicar más con ellos y hablar más con ustedes sobre eso. La visión de una iglesia profética siempre es más grande de su actual recursos y yo creo que así quiere Dios, porque es así como nos hace como crecer como discípulos. Y si continuamos a hacer la conexión entre generosidad y dando a nuestra capacidad y esos ministerios que traen bendición a las vidas de otros y luego nos bendice a nosotros, es un ciclo continuo y nos tenemos que involucrar más en él. Una pregunta de Jerry de Buscar Paz en la Tierra dice: ¿cuáles son algunas cosas fundacionales que nos ayudarán a ser más entusiasmados sobre la misión? Pues no sé cómo ayudar a personas a ser más estar más entusiasmados, porque eso es personal, pero mi experiencia es que al yo profundizar más y más en mi relación con Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo, por medio de prácticas espirituales, oración y estar en meditación en la quietud, estudiar las escrituras regularmente y luego por leer el periódico y escuchar las noticias. Cuando yo hago eso, el Espíritu me mueve. No es algo que yo tengo que tratar en mi vida, pero el Espíritu es el que me mueve de estar preocupados por personas, preocupado por el mundo que vivimos. Y luego recuerdo que el que yo sigo, que es llamado el Príncipe de Paz, y Cristo dijo: bienaventurados los hacedores de paz, los pacificadores, porque tengo que trabajar todo eso que me hace a mí, me entusiasma de ese aspecto de la misión. A donde estamos esta noche, por revelación, Dios dijo: dediquen el templo para la búsqueda de la paz, y luego sean un pueblo que encarna el ministerio y tener el templo dentro de sus vidas. Y en sus vidas, y Dios necesita un templo viviente y tener la paz de Jesucristo alrededor de todo el mundo. Pero también quiero compartir con la iglesia que la semana antepasada tuve el privilegio de ir con algunos de estos miembros de la iglesia que están involucrados en Washington, D.C. Tuvimos unas discusiones muy productivas sobre cursos en línea que nos ayudan a entender prácticas efectivas de hacer paz y justicia, y nos ayudan a aprender a ser pacificadores
productivos y anticipamos de traer estos recursos a la iglesia. ¿Cómo podamos hacerlo? Estaba muy emocionado sobre nuestra visita al Instituto de la Paz en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Y estuve sorprendido porque ellos sabían quién éramos nosotros. Como una pregunta seguidora, hablas del paz de Medio Oriente. ¿Puedes hablar un poquito más sobre esto? Bueno, el propósito primordial de esta visita es primeramente de aprender y de escuchar las historias de los israelitas y también las historias de los palestinos y aprender. No vamos a ir pensando que tenemos algún tipo de respuesta. Vamos para estar presente y ser testigos de la necesidad de hacer paz en el Medio Oriente. Y vamos a escuchar, vamos a aprender. Y donde sea apropiado y posible, quizás que tengamos unas ideas de nuestros, podamos compartir de nuestras propias ideas, pero vamos a ir en oración. Y creo que es importante que la comunidad de Cristo de estar y ser parte de esta comunidad de iglesias para la paz en el Medio Oriente. Final pregunta. ¿Qué te da esperanza que podemos llevar a cabo la misión de Cristo? ¿Qué me da esperanza? La iglesia me da esperanza. Donde quiera que viajo en el mundo, hay personas dedicadas quienes están captándolo y están expresando en sus vidas discipulados devotos en gozo en su comunidad y en Cristo, el gozo de compartir el evangelio con otros. Y cuando vemos evidencia de lo que estamos hablando, sabemos que nuestra visión no solamente es un pensar de esperanza, sino que Dios ya está y es activo en el mundo trayendo sus propósitos, y yo veo esto. Así que mi esperanza se vuelve en experiencia al experimentar la iglesia a lo largo del mundo. Y una vez más voy a regresar a lo que dije anteriormente. Realmente nosotros somos una gente de esperanza. Somos prisioneros de esperanzas, dicen las Escrituras, pero la esperanza es quienes somos en Jesucristo, porque somos una gente de resurrección. No importa qué tan grandes son los desafíos, sabemos que nuestra historia siempre es una de resurrección y renovación. Y en este momento presente, aunque quizás no comprendemos totalmente, el futuro siempre está siendo están haciendo, y eso me trae esperanzas. Y yo siempre, cuando yo oro sobre cuáles son los desafíos y oportunidades de la iglesia, el Espíritu me dice a mí: quédate allí con este camino, con esta jornada. Dios está con nosotros para que haya una comunidad en el mundo que me demuestra lo que es unidad y igualdad en Cristo. Es porque esa comunidad, cuando existe esta comunidad, el mundo va a creer en el poder de evangelio. Esto me da mucha esperanza cuando nos hagamos esta comunidad. Gracias, Steve. Gracias por las palabras de consejo. Gracias por ser nuestro líder. Gracias, muchas gracias. Y gracias a todos aquellos que han reunido con nosotros aquí en el templo de alrededor del mundo. Agradecemos sus preguntas y agradecemos su compromiso a la misión de Cristo.
El discurso del presidente estará en la página del web y también va a ser impreso en el Herald de mayo, y las preguntas también pronto estarán impresos y en junio serán impresos en el Herald. Y también quiero dejarles saber que tienen que marcar su calendario para el 5 de octubre para el siguiente discurso del presidente y continuar orando sobre la consideración de palabras de consejo. También quiero unirme con los líderes de la iglesia para decirles qué tan agradecidos estamos por su compromiso y su dedicación a Jesucristo y hacia movernos hacia adelante y celebrar con ustedes el Cristo resucitado, que cada uno seamos más dedicados a hacer la misión de Cristo nuestra misión.